¿Qué tal? ¿Cómo les va, hermanos? Hoy vamos a ver en los ejercicios espirituales la malicia del pecado. Hagamos nuestra oración. Señor, te pido que todas mis motivaciones, decisiones y actuaciones sean ordenadas en tu servicio y alabanza. La petición para hoy. Pediré vergüenza y turbación, considerando cuántos hombres han sido condenados por sus pecados, mientras que yo he pecado tantas veces y todavía estoy acá. ¿Qué es el pecado? ¿O qué nos quiere decir la palabra pecado? Para algunos puede quedar en romper reglas. Has cometido tal pecado porque has roto tal regla, tal norma que se ha puesto en un grupo, en una institución. Por lo tanto, tendría que ser así más bien como romper la ley de una institución o de un grupo. Aquí en el caso de una religión. Pero, ¿qué es el pecado de la Sagrada Escritura? El pecado de la Sagrada Escritura es, en primer lugar, el rompimiento con Dios. Es el agarrar y decir voluntariamente, no acepto tu plan, no quiero tu plan sobre mi vida, estoy en otro plan contrario al tuyo. Por lo tanto, es rebelión, es rebeldía contra Dios, buscando una pseudo-autonomía, es decir, una falsa autonomía. Nuestros primeros padres lo hicieron cuando en el texto de Génesis 3 nos pone, en primer lugar, que escuchan otra voz que no es la de Dios. Y otra voz que le miente, porque ellos ya sabían qué es lo que le había pedido Dios. Pero le dice mentira, dice que es mentira lo que dice Dios, y les dice su supuesta verdad. Y ellos se ponen de espaldas a Dios, y es por eso que descubren sus límites. Por eso se dan cuenta de que están desnudos, por eso se dan cuenta que tienen vergüenza, porque han descubierto sus límites, es decir, han llegado a darse cuenta hasta qué o hasta dónde se puede tocar fondo. Cuando uno toca fondo, dice, hasta aquí llegué a causa de mis decisiones, de lo que yo hice, de lo que yo no supe escuchar. ¿Cuántas veces un hijo dirá, ve hasta dónde tuve que llegar para darme cuenta de cuánto me quería mi padre, mi madre y querían mi bien? Es eso lo que sucede en el ser humano. Por eso, en este día, ese pecado nos lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque dejamos a la para buscar la muerte. Por eso el primer pecado de Génesis 3 es un pecado en contra de Dios. Es un pecado de rebeldía contra Dios. Es decir, que rompo mi relación con Dios. En Génesis 4, nosotros tenemos el texto y el relato de Caín y Abel, en donde un hermano mata al otro y lo mata por envidia. Aquí se rompe el lazo de fraternidad, el lazo de hermandad. Dejamos de ser hermanos para comenzar a ser enemigos del otro. Mi hermano se transforma en mi enemigo. Y yo a ese enemigo quiero matarlo. Es lo que nos relata este texto. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos destruido a nuestros hermanos? Con nuestra lengua, con nuestro comentario, con nuestra indiferencia, con nuestro odio, con nuestro rencor, con nuestro resentimiento. ¿Cuántas veces destruimos al otro porque lo apartamos de nuestra vida? Hay unas expresiones corrientes que dicen, para mí murió mi hermano, para mí murió esa persona. Estamos matándolo literalmente. Quizás no tomemos conciencia, quizás no lleguemos a pensarlo de esa forma, pero estaremos destruyendo la vida del hermano. El otro pecado lo encontramos justamente en Génesis 6. La destrucción de la creación, la destrucción de todo aquello que Dios crea. ¿Pero por qué? Porque justamente la destrucción de lo creado nos destruye a nosotros mismos. Esta pandemia, muchos de los fenómenos naturales que a veces encontramos, nos llevan ciertamente a eso. Lo que Dios ha creado y que después esa naturaleza se vuelve en contra de nosotros.
¿Cuántas veces hemos visto estos desastres naturales, pero a consecuencia de no haber cuidado la casa común, nuestro planeta, no haber cuidado la naturaleza? Nuestro Papa decía, Dios perdona, pero la naturaleza no. Es decir, que Dios puede darnos una nueva oportunidad que a veces la naturaleza no nos da. ¿Por qué? Porque nosotros hemos destruido. Por eso, en este pecado aparecen los vicios capitales. ¿Qué quiere decir capitales? Que son cabeza. Por eso los pecados capitales son el orgullo o soberbia, la ira, la envidia, la lujuria, la gula, la avaricia y la pereza. Los 7 pecados capitales. Entonces el trabajo para hacer estos ejercicios es buscar cuáles de estos pecados capitales o en cuáles de estos pecados capitales realizados. Aparte de eso, estos pecados capitales tienen como, yo les llamo crías, tienen como otros pecados más pequeños que me llevan a ese pecado más grande. Los padres de la iglesia llamaban a cada uno de estos pecados capitales demonio. El demonio del orgullo, el demonio de la ira, el demonio de la envidia, el demonio de la lujuria, el demonio de la gula, el demonio de la avaricia y el demonio de la pereza. Pensemos por cuál de estos demonios nosotros estamos poseídos. Y pidámosle al Señor el poder reflexionar y el poder arrepentirnos. Ese tiene que ser el trabajo. Ubicar el pecado capital, buscar qué hacen nosotros y cómo nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón. Algunas citas bíblicas. El Salmo 50 o 51 que habla del arrepentimiento del ser humano. Busquemos también el juicio final, Mateo 25, 31 al 46, cómo vamos a ser juzgados por Dios el día en que muramos, para que esto lo leamos en casa y podamos trabajarlo en nuestra vida, tratando de hacer un buen examen de conciencia y sobre todo tratando de borrar esos pecados. Pidámosle al Señor, sobre todo en estos días que nos queden, buscar un buen examen de conciencia en nuestra casa o ahí en internet que tiene y hacer una buena confesión después que haya terminado este examen de conciencia. Que Dios lo acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.